Bueno, pues el mercado debería tomar algunos beneficios, sobre todo por el lado de bolsas, y se niega a hacerlo, se resiste a hacerlo. Yo creo que esto es bastante bueno en estas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque están subiendo un poquito las tires de los bonos, lo cual es bueno, porque estaban excesivamente bajas, es decir, bonos demasiado comprados, un poco caros. Ya tenemos el 10 años americano, por supuesto, en torno a 4,20, por encima de la barrera del 4. Tenemos el español, el 10 años español, en torno a 3,30, por encima de la frontera del 3. Portugal se ha colocado también por encima del 3 esta semana pasada, está un poquito por debajo, ya son niveles más cómodos. Italia empieza a amenazar con atravesar el 4%, en fin, son niveles de bonos que ya parecen menos caros. Y las subidas de las tires de los bonos deberían dar lugar pues, a cuestionar las valoraciones de las bolsas y deberían, por lo tanto, evolucionar peor las bolsas, debilitarse, pero no está siendo así. Están aguantando muy bien, la semana pasada no hubo tomas de beneficios en el lado de bolsas, insisto, a pesar de la subida de las tires de los bonos, lo cual es muy bueno, ese mix es muy bueno, si está respaldado por algo, y está respaldado, esa resistencia de las bolsas está respaldada por unos resultados empresariales francamente buenos, no solamente por el lado de la tecnología, sino por casi todos los sectores. Hay siempre algunas compañías que decepcionan algo, pero en realidad, en general, están siendo cifras muy buenas, o muy buenas en Estados Unidos y buenas en Europa. No solamente en tecnología, aunque sobre todo en tecnología. Hay compañías que no son tecnológicas como Disney, que están dando cifras muy buenas, y compañías de ciberseguridad que están dando cifras excelentes. Y eso significa que el soporte del mercado por los resultados empresariales pues, permite que, aunque suban las tiras de los bonos, las valoraciones de las bolsas no estén cuestionadas, ¿no? Como muestra, si tomamos el conjunto del S&P 500, se esperaba que el beneficio por acción del cuarto trimestre, que es lo que se está publicando ahora, pues fuera más 1,5%, que sería el trimestre más flojo para luego ir mejorando, y ya con unas 300 y poco compañías publicadas, pues estamos en más 6,5%, o sea que es batir mucho, desde más 1,5 esperado hasta 6,5 es mucho. Y luego va a ir mejorando a lo largo del año, por lo tanto son los resultados empresariales lo que realmente están dando soporte, ¿no? Y los bancos centrales no tienen mucha prisa en bajar tipos de interés, porque no lo necesitan. El empleo está en una situación muy buena, en Europa en torno al 6,4% la tasa de paro, en Estados Unidos en torno a 3,7, 3,5, que son tasas de paro friccionales, es decir, en la práctica pleno empleo. El PIB americano pues muy cómodo, con crecimientos en torno al 2 y pico, 3%, en Europa sin crecimiento, pero que va a ir mejorando un poquito, y expectativas de que los tipos bajen, que el mercado ya ha descontado, y por lo tanto se han suavizado las condiciones financieras, lo cual hace que la situación sea muy cómoda en su conjunto, ¿no? Esta semana yo creo que vamos a seguir disfrutando de un contexto parecido al de la semana pasada, que la inercia de fondo es alcista por todo esto que he descrito, con una referencia muy importante, que es el martes la inflación americana. La inflación americana muy probablemente retroceda desde 3,4 hasta 2,9, la tasa general, y la tasa subyacente desde 3,9 a 3,7, lo cual significa que nos va a dar otra señal de que la inflación sigue retrocediendo. No olvidemos que está en 3 y pico, la general en torno del 3 y la subyacente por encima del 3, y eso pasa igual en Europa. Por lo tanto, las bajadas de tipos pueden producirse si hiciera falta que se reactivara la economía, pero los bancos centrales no se van a atrever a hacerlo de momento, porque se reactiva la economía sin necesidad. Lo que se van a encontrar es probablemente que esa reactivación genere un poquito más de inflación. En un año 24, en el que hemos tenido una primera ronda en el año 23 de inflación por todo el tema de Ucrania, etcétera, y arrastrado desde el 22 al 23, segunda ronda de inflación por salarios, que es la actual, que vamos a ver hasta dónde llega, y tercera ronda de inflación, que la vamos a ver a partir de mayo-junio, por el colapso del canal de Suez, ¿no? Y claro, en esa perspectiva todavía tienen que ver y asegurarse que la inflación realmente baja más allá del 3%, cosa que no ha sucedido, ¿no? En definitiva, que esta semana nos tenemos que fijar en la inflación americana del martes. Si retrocede, le va a seguir dando soporte al mercado y sobre todo a las bolsas, y es muy probable que nos encontremos con que la inercia alcista de la semana pasada pues continúa y que el mercado se resiste a tomar el más mínimo beneficio. Muchas gracias.